Y justamente cuando Foucault empieza a hablar acerca del dispositivo de sexualidad y de cómo solo un tipo de sexualidad era la permitida, ¿qué tipo de sexualidad era permitida? En primer lugar, heterosexual. Después, en matrimonio, con fines reproductivos, monógama, en pareja, en una relación establecida entre miembros de una misma generación. En privado, no pornográfica, solamente entre los cuerpos, no podían haber objetos manufacturados en el mismo, no podía haber consoladores, ni dildos, ni ninguna cosa que se le parezca. Justamente lo que plantea Foucault, y esto es un poco el gran cambio que se produce dentro de lo que es la historia de la sexualidad o la noción del dispositivo de sexualidad, es que este tipo de dispositivo de sexualidad iba de la mano del nacimiento del capitalismo y iba de la mano de esta noción burguesa que se tenía acerca de la sexualidad. Justamente cuando él empieza a hablar acerca de cómo, de cómo pensar la sexualidad, en el primer capítulo de La voluntad de saber, se autorreferencia diciendo nosotros los victorianos, ¿no? Justamente haciendo referencia a este periodo del reinado de la reina Victoria, en el cual todo tipo de placer o de tiempo, la utilización del tiempo libre estaba destinada a hacer crecer las riquezas. Justamente incluso el acto sexual se pensaba en tanto comercio sexual, justamente en donde los hijos también formaban parte de estos bienes comerciales. Justamente esta noción en el cual todos los cuerpos deberían ser disciplinados para poder dejar de lado todas las satisfacciones y el placer que le podían generar otro tipo de actividades para llevarlas al trabajo, para generar más ingreso y para generar así un sistema capitalista que cada vez sea más abarcativo, era necesario condenar otras formas de sexualidad y habilitar solamente lo que estaba permitido para que de esta manera abocar toda la energía al trabajo. Anteriormente se pensaba justamente esto, que una persona cuando tenía una sexualidad que estaba desamarrada de los constructos, de los diques ideales que se establecen para guiar la sexualidad, era energía desperdiciada. Hay una cuestión de un quantum de energía que se tenía que localizar específicamente en el trabajo y no en la sexualidad. Es por eso que también, luego de este paradigma metafísico que toma en cuenta la figura de Dios y de las distintas religiones como guiando lo que es lo normal, lo pecaminoso de lo sagrado, empieza a tener un sustento dentro de lo que es el discurso científico, ¿no? Entonces, y va a decir que esto sagrado y pecaminoso ahora va a ser patológico o normal, ¿no? O dentro del discurso jurídico va a ser lo permitido versus lo prohibido. Justamente lo que hace Foucault con la historia de la sexualidad va a crear esta genealogía de analizar esta presunta neutralidad científica. Y lo que va a decir es que este discurso científico no estaba para nada separado de lo que se pensaba acerca de lo que era la sociedad y de lo que era lo establecido para que esa misma sociedad surgiera y continuara de esta misma manera. Es por eso que vira la noción de sexualidad para abordar la noción de poder. Justamente la idea de Foucault de tratar el tema de la sexualidad era para encarar el tema del poder, ¿no? Y de esta manera después se va por las ramas y empieza a hablar acerca de lo que es el biopoder, que seguramente quizás cuando veamos algunos textos de Paul Preciado, de Beatriz Paul Preciado en la próxima unidad, quizás retomamos una cuestión acerca del biopoder, de cómo el poder se mete dentro de la naturaleza misma de los cuerpos, de cómo hay una normalización de los cuerpos y una normalización de los deseos de cada una de las personas. Particularmente me gustaría cerrar esta charla, que me está costando mucho, particularmente, con un texto de Gayle Rubin que habla del círculo mágico de la sexualidad. Gayle Rubin era una teórica queer que justamente pensaba que estaba bastante distanciada de lo que era el feminismo de la época y también lo que eran los discursos incluso de gays y lesbianas, porque lo que ella consideraba era que tanto gays y lesbianas tenían una necesidad de